Buenos días. Queremos daros a todos la bienvenida a estas dos reuniones que vamos a disfrutar en el día de hoy. Como es costumbre y en primer lugar, iniciaremos la reunión con una canción, la número 21, y tiene el tema Busquemos primero el reino. Está basado en Mateo capítulo 6, versículo 3. Canción 21. La conferencia pública que vamos a disfrutar en esta mañana tiene el siguiente tema: rechace las fantasías mundanales, busque las realidades del reino. Está a cargo de nuestro hermano Miguel Sánchez, que está trabajando en el grupo de construcción. No sé si te habrás despertado alguna vez sobresaltado porque has soñado que te caías. Menos mal que era un sueño, pero es que era tan real. Y no sé si alguna vez has soñado que comías o bebías algo que te gustaba mucho. Qué rica estaba la comida. Y la bebida, qué refrescante. Pero ¿qué pasó cuando te despertaste? Que estabas muerto de hambre y muerto de sed. En realidad te diste cuenta de la realidad de aquel poema que escribió aquel poeta del siglo XVII, Calderón de la Barca, cuando en su poema La vida es sueño, él dijo eso de que los sueños, sueños son. Sin embargo, los seres humanos no solo nos conformamos en soñar cuando dormimos, sino que a veces también nos gusta soñar despiertos. Cuando alguien sueña despierto se lo notas enseguida. Sonrisa de oreja a oreja, mirada perdida, y ahora está soñando que disfruta de cosas que normalmente no posee, de belleza, de salud, de poder, de prestigio. Algunos incluso sueñan que están satisfaciendo algún deseo impropio o hasta inmoral. Algunos incluso hay que zarandearlos. Oye, ¿en qué estás pensando? Y es que esto de soñar despiertos nos puede pasar a cualquiera, porque el mundo de Satanás está preparado para eso, para que soñemos despiertos, mediante su publicidad, su televisión, su radio, su mundo, sus libros. Todo hace que soñemos despiertos. Algunos piensan y dicen, bueno, pero ¿y qué hay de malo en soñar despierto? ¿De verdad son malas las fantasías mundanales?
Vayamos a la Biblia. Vamos a leer juntos lo que escribió el discípulo Santiago en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí se ve muy bien la secuencia que lleva a los seres humanos a pecar. Cuando leamos esta secuencia, por favor, veamos dónde encajarían en esta secuencia las fantasías mundanales. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí leemos. Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Si volvéis al versículo 14, dice al principio, dice que cada uno es probado. Y es que Satanás cree que todos los que servimos a Jehová en el cielo y en la tierra tenemos un precio por el cual vamos a vender a Jehová. Él, Satanás, solo tiene que encontrar cuál es nuestro precio. Así que lo que va haciendo es mandando provocaciones. Belleza, salud, poder, riqueza, dominio. Cada uno tiene que decidir qué hacer. Uno puede rechazar esa provocación y hacer como dijo Jesús, vete, Satanás. Si eso sucede, ahí queda la provocación de Satanás. Pero también puede darse el caso que uno acepte esa provocación. Y ahí es donde aparecen las fantasías mundanales, que es cuando tú te ves disfrutando de algo por lo que has sido provocado. Y si eso pasa, si tú te ves ya disfrutando de algo por lo que has sido provocado, cuidadito, porque inmediatamente aparece el deseo, y el deseo, como dice el versículo 15, puede hacer que lleguemos a la muerte. Vamos a ver 3 casos de la vida real en los que se cumple muy bien esta secuencia y veréis cómo las fantasías mundanales tuvieron un papel muy importante en que estas personas desobedecieran a Jehová. El primer caso es Satanás. Dice el libro de Ezequiel que Satanás, igual que los reyes de Tiro, era como un querubín que cubre sobre el jardín de Edén. El que se le llame querubín probablemente nos demuestra la alta posición que Satanás tenía dentro de la organización de Jehová, y el que se le mencione dentro del jardín de Edén también nos demuestra que él estaba muy pendiente de lo que allí pasaba. Así que Satanás, cuando Jehová venía, hablaba con Adán y Eva, los daba instrucción, los enseñaba y recibía la adoración de los seres humanos y su cariño, Satanás pensaba y decía, oye, ¿y por qué no puedo recibir esa adoración yo? Eso fue lo que le provocó. Satanás no paró ahí porque él se vio recibiendo toda la adoración y la admiración de los seres humanos, hasta que ese deseo fue lo que al final le llevó a plantarse en el jardín de Edén y hacer pecar a Eva. La ilusión le duró muy poquito. La verdad es que Jehová le despertó rápidamente de ese soñar despierto, porque inmediatamente Jehová dio la profecía de Génesis 3:15, donde se profetizó el aplastamiento de la cabeza de Satanás. Y Satanás sabe que si Jehová ya lo ha prometido, eso está cumplido. Por eso dentro de muy poco vamos a ver cumplirse lo que dice el libro de Revelación, capítulo 20, versículo 1. Revelación 20, 1 y 3, y no cerremos la Biblia porque luego leeremos el 10. Revelación 20. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente original que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sí, dentro de muy poco, Jehová, por medio de Jesús, cogerá a Satanás, lo atará y lo echará en un abismo por 1000 años. Qué bonito será poder levantarnos cada mañana y disfrutar de un mundo de Satanás. Pero ¿qué pasará después de los 1000 años? Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Sí, cuando pasen los 1000 años, Satanás será desatado. ¿Y qué querrá hacer? Querrá volver a cumplir su fantasía. Seguramente lo vais a entender enseguida. Imaginad que vosotros estáis soñando algo que os gusta mucho. ¿Qué sueño? ¿Estáis disfrutando?
Pero ahora tenéis que levantaros a beber o al baño, y cuando vuelves a la cama quieres seguir soñando lo mismo, así que cierra los ojos muy fuerte porque quieres saber si puedes retomar el sueño. ¿Os ha pasado? Bueno, pues eso será lo que quiere hacer Satanás. Querrá volver a cumplir su fantasía. Y entonces será lo que dice el versículo 10. Pasará lo que dice este versículo. Dice, y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre. Será exterminado por completo. Ese será el fin de la fantasía de Satanás. Pensad en el segundo ejemplo, el ejemplo de Eva. Es curioso que cuando Satanás se presenta en el jardín de Edén a provocarla, Eva tenía los pies en el suelo. Así que cuando Satanás le lanza la provocación y le dice, oye, ¿es verdad que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del jardín? Eva, que tenía los pies en el suelo, que sabía cuál era la realidad, le dice, no. Dios nos ha dicho que podemos comer de todo árbol del jardín, menos de ese, el del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero Satanás vio que esa provocación no le había funcionado y le lanzó otra, que fue cuando le dijo, no, es que Dios sabe que si comes vas a ser como Dios. ¿Puedes imaginarte a Eva fantaseando con lo que eso significaba? Sonrisa de oreja a oreja, mirada perdida. Ser como Dios. ¿Puedes imaginarte a Eva dándole la fruta a su esposo y explicándole lo que para ella era ser como Dios? Adán y Eva, sonrisa de oreja a oreja, mirada perdida. Ser como Dios. ¿Qué se imaginarían ellos que era ser como Dios? Porque la realidad ese mismo día les despertó de un golpe, cuando Jehová a ellos también les condenó a muerte. Y hoy tú y yo estamos condenados a morir y a sufrir solo porque Adán y Eva se dejaron provocar por una fantasía mundanal. O pensad en el tercer ejemplo de la vida real. Los ángeles que abandonaron el cielo para casarse con mujeres en tiempo de Noé. Seguramente estos ángeles fueron de los que aplaudieron a Jehová cuando él terminó la creación y de los que salían a ver las creaciones de Jehová y a disfrutar de ellas. Pero en una ocasión vieron en la tierra unas mujeres que eran de hermosa apariencia. Y eso fue lo que los provocó. Probablemente entre ellos imaginaban diciendo, bueno, ¿y por qué los seres humanos pueden tener estas mujeres tan guapas, pueden tener una familia, pueden tener hijos y nosotros no? Así que dejaron que esa fantasía se convirtiera en un deseo y se plantaron en la tierra, se casaron con mujeres y tuvieron hijos. Así que cumplieron su fantasía. Pero ¿qué pasó un tiempo después cuando Jehová trajo el diluvio? El agua empezó a subir 1 centímetro, y 2, y 50, y 1 metro. Y ahora te das cuenta lo egoísta que se vuelve una persona que fantasea. Porque ellos le dijeron a las mujeres y sus hijos con las que habían fantaseado, ahí os quedáis, que nosotros nos vamos. Las dejaron allí para que murieran, sus mujeres y sus hijos con los que habían fantaseado tener. Lo más gracioso de todo es que se presentaron en el cielo como si no pasara nada. Y le dijeron a Jehová, bueno, que estamos de vuelta, que aquello era una fantasía. Y dice el relato de Judas 6 que Jehová les dijo, no, vosotros no podéis estar aquí. Y los echó fuera de la iluminación espiritual de Jehová. Como veis, estos 3 ejemplos de la vida real nos demuestran las consecuencias de fantasear con deseos mundanales. Pero Satanás sabe por experiencia que si te hace fantasear, te puede hacer pecar. Así que sigue promoviendo 2 tipos de fantasías que le surten mucho efecto. Las fantasías materialistas y las fantasías sexuales. Pensad en las primeras, las fantasías materialistas. Estaréis de acuerdo conmigo que es que el mundo de Satanás está preparado para esto. Los concursos de televisión, los programas de la tele, los anuncios, todo está preparado para que fantaseemos con cosas materialistas. Ese anuncio de televisión que se ve un coche de alta gama y una mano en la ventanilla. ¿Te gusta conducir? Un coche de 50.000 euros. ¿A quién no le gusta conducir un coche de 50.000 euros? O esos anuncios de la lotería. Si sueñas, loterías. Relacionando el sueño
con el dinero. O mirad los concursos de televisión. Cuando le dice, oye, ¿qué vas a hacer con el dinero? Ellos dicen, pues yo voy a hacer el viaje de mis sueños, me voy a comprar la casa de mis sueños, me voy a comprar el coche de mis sueños. Es curioso que los anuncios de televisión hasta hacen que nuestros niños se vuelvan materialistas. Llega la temporada de Navidad, la temporada de verano, donde los jovencitos tienen más tiempos y los inundan en televisión a anuncios de coches, de juguetes, que hasta nosotros, que no somos niños, nos dan ganas de irnos a una juguetería y comprarnos el coche de bomberos de la patrulla canina. Pero ¿sabéis, amados hermanos? Eso es soñar despierto. Uno de los hombres más ricos que ha pisado la tierra hizo esta afirmación. Leamos, por favor, el Proverbio 18:11. Estamos hablando de Salomón y decimos que es uno de los hombres más ricos que ha pisado la tierra, porque dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 9, el versículo 27, que en tiempo de él, en Jerusalén, las piedras estaban en el suelo, como si no valieran nada de toda la riqueza que había. Y fijaos qué afirmación hizo él. Proverbios 11:4. Él dijo, las cosas valiosas... Perdón, me equivoqué, 18:11. Ahora sí, Proverbios 18:11. Si lo tenéis, dice, las cosas valiosas del rico son un pueblo fuerte y son un muro protector. ¿Dónde? En su imaginación. ¿Cómo es posible que un rico dijera esto? Bueno, él mismo da la respuesta y ahora sí vamos a Proverbios 11:4. Fijaos lo que él dijo. Las cosas valiosas no serán de ningún provecho en el día de furor, pero la justicia misma librará de la muerte. Ahora mismo, el que tenga mucha riqueza no te exime de que puedas coger una enfermedad mortal. A veces mucha gente tiene dinero, que son tan ricos que, como dice el dicho, solo tienen dinero. Son tan pobres que solo tienen dinero. No tienen nada más. Eso es ahora. Pero ¿qué pasará cuando Jehová traiga el Armagedón? ¿Puedes imaginarte a un testigo de Jehová o a alguien que estudia la Biblia corriendo por la calle con su libreta de ahorro diciendo, Jehová, sálvame que tengo muchos ceros en la cuenta de ahorros? Sería algo de risa. Por eso, conformémonos con las cosas que sí tenemos, como hacía Jesús, y no con las que fantaseemos tener. Pensad en la segunda fantasía que Satanás promueve, las fantasías sexuales. Hay quienes han alegado que pueden tener este tipo de fantasías porque no hacen daño a nadie, pero lamentablemente muchos han ido más allá, han cometido adulterio y se han divorciado de su cónyuge. Y lo triste es que entre esos se hallaban algunos cristianos verdaderos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ser eso? Bueno, al igual que antes, estaréis de acuerdo conmigo que el mundo de Satanás está preparado para que fantaseemos con este tipo de cosas. Los anuncios de colonia, las novelas románticas que lo pintan todo de color de rosa, las telenovelas, los vídeos inmorales. ¿Cómo se dice en las series de televisión americanas cometer adulterio? Tener una aventura, como si fuera algo fascinante. Otros se han enredado en las redes sociales y han llegado a tener conversaciones demasiado íntimas con personas que no son su cónyuge y en algunos casos han quedado incluso para abrazarse y besarse apasionadamente. Y el resultado final es que muchos han cometido adulterio y se han separado de sus esposas. ¿Y qué piensa Jehová de esto? Vayamos a la Biblia, Malaquías capítulo 2, versículo 16. Ahí leemos, porque él ha odiado un divorciarse, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y al que con violencia ha cubierto su prenda de vestir, ha dicho Jehová de los ejércitos, y tienen que guardarse respecto a su espíritu y no deben tratar traidoramente. Eso es lo que piensa Jehová. Jehová piensa que los que hacen esto, que los que cometen adulterio y se divorcian de sus esposas o sus esposos, son unos traidores. Traicionan a Jehová, traicionan a la congregación, traicionan a su esposa, traicionan a sus hijos.
A veces se le quita un poco de importancia con eso de, bueno, si es que está en la crisis de la mediana edad, o como se dice aquí en España, no, la crisis de los 40, o ha echado una canita al aire, parece ser que se quita algo de importancia. Pero como mencionó una vez la Atalaya, dijo, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esa es la traición de la mediana edad, o la traición de los 40, como diríamos aquí en España. Es otro de los casos que nos demuestra lo egoísta que se vuelve una persona que fantasea. Y es que le da igual dejar tirados a su esposa y a sus hijos con tal de cumplir su fantasía. Y en muchos casos, al final se dan cuenta del daño que han hecho. Por eso, no perdamos ni tan siquiera un segundo en fantasear con cosas sexuales, porque hacemos mucho daño a Jehová, a nuestro cónyuge y a la congregación. Estos ejemplos nos demuestran que si utilizamos un segundo de nuestro tiempo en fantasear, podemos llegar a pecar. Por eso hagamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. No pensemos en las cosas de este mundo, porque este mundo va pasando y también sus deseos, y con sus deseos sus fantasías. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. La pregunta es, si no nos vamos a dedicar a buscar fantasías mundanales, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues como dice el título de nuestra conferencia, queremos buscar primero el reino. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Podemos leer juntos, por favor? Mateo 6, 33. Cuando él dijo, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Sigan pues buscando. Acción continua. No vale que empecemos a buscar el reino y luego lo dejemos. Tenemos que esforzarnos por buscar el reino y su justicia. Y no dejar que nada nos desanime. Porque, ¿sabéis? Hay personas que se piensan que los que vivimos en el país de las piruletas somos nosotros. A veces tú llamas a su puerta y les hablas acerca de las bendiciones del reino y no te contestan. Pero ponen una sonrisita así a un ladito que nosotros que podemos leer los subtítulos leemos. Eso no te lo crees ni tú. Pero es que si no lo creemos, no solo eso. Es que estamos totalmente convencidos de la realidad del reino y de que el reino va a cumplir los verdaderos deseos de la humanidad. No nuestros deseos materialistas o sexuales y de poder, no, los verdaderos deseos. Un mundo sin cementerios, sin tanatorios, sin hospitales. Que ese es el verdadero deseo que tenemos todos los seres humanos. Y además estamos totalmente convencidos porque el Rey del Reino Jesús ya lo hizo cuando estuvo en la tierra. Basta con echar un vistazo a las 4 biografías de Jesús, a los 4 evangelios, para ver qué tipo de rey es el Rey del Reino. Si vemos estas 4 biografías, vemos a Jesús como un hombre de gran empatía, cuya piedad y compasión lo animaron a curar a todas las personas, hasta los ciegos. Cuando él perdió a un amigo, no se limitó solamente a dar una palmadita en la espalda a las personas que habían perdido a ese ser querido, sino que él se involucró, incluso cedió a las lágrimas, lloró con ellos. En los evangelios se muestra a Jesús como una persona con un abanico importante de sentimientos. Indignación cuando los escribas y fariseos se volvían legalistas. Tristeza cuando Jerusalén rechazó al Mesías. Incluso alegría cuando sus discípulos hacían las cosas bien. Los evangelios muestran a Jesús como un hombre que sabía llegar al corazón. Podía hablar con una persona al lado de un pozo y llegarla al corazón, o con un pescador a la orilla del mar y llegarla al corazón. Es bonito ver cómo miles de personas de aquel tiempo quisieron seguirle, porque estaban totalmente convencidas de que él era el Rey del Reino y que el reino era una realidad. Y estaban tan convencidas que estaban dispuestos a morir por ello en el circo o a ser colgados como antorchas en Roma para iluminar Roma, porque ellos sabían que Jesús era el Rey del Reino y que el reino era una realidad y que merecía la pena morir por buscar primero el reino. Hay quien dice, bueno, pero es que ellos lo tenían más fácil, porque ellos veían milagros. Entonces, claro, tenían claro que Jesús era el Rey del Reino. ¿Pero acaso no los vemos tú y yo, milagros hoy día? Piensa en lo siguiente. Hoy se está cumpliendo la profecía de Mateo 24:14.
Tú y yo estamos viendo cómo se está cumpliendo esa profecía. Vemos como en 240 países y territorios se están dedicando unas 2.000 millones de horas a la predicación. Y esto está haciendo que tú y yo veamos verdaderos milagros. Basta con venir a un salón del reino, a una asamblea. Ves a personas que antes eran borrachas, drogadictas, que pegaban a sus esposas, que eran violentos. ¿Y ahora cómo los ves? Aquí en el salón del reino. Humildes, tranquilos, pacíficos, unidos. ¿No es esto un verdadero milagro en este mundo en el que estamos viviendo? Y tú y yo podemos ver esos milagros simplemente con venir al salón del reino o a una asamblea. Así que, hermanos, amigos, no dejemos que Satanás nos convenza. El reino es una realidad. El reino de Dios es algo que va a venir muy dentro de poco. Sentiremos sus efectos en la tierra dentro de poco. Y además es algo que merece la pena buscar de continuo. Por eso de vez en cuando apartemos un minutito en meditar en lo que esto significa. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Vayamos por favor a Mateo 21 del 3 al 5. Perdón, he dicho Mateo, me refería a Revelación. Este suena más. Revelación 21 del 3 al 5. Para todos vosotros es un texto muy conocido, probablemente en la predicación esta mañana o ayer hablasteis de él. El texto dice: con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, las cosas anteriores han pasado. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué bonito. Pero, ¿sabéis? Si damos estas palabras por sentadas, nos estamos convirtiendo en estrechos de miras. Por eso tenemos que meditar. Si las damos por sentadas, somos como una hormiguita encima de un cuadro. ¿Te la puedes imaginar? Una hormiguita de estas rubias que tiene una corta visión porque está encima del cuadro. Para ver el cuadro completo tendría que elevarse para ver el cuadro completo. Cuando uno medita en lo que esto significa, es cuando uno se para a pensar y ve más allá. Ve el fantasear de Satanás, ve el fantasear de Eva, ve cómo Jehová tuvo que dar la profecía de Génesis 3:15 donde se profetizaba el nacimiento del reino. Ve cómo a lo largo de toda la historia bíblica Jehová se ha propuesto que llegara el Mesías a su tiempo, y ve que el Mesías dio su vida por ti y por mí. Y no solo eso, sino que desde el año 1914 el reino ya está gobernando en el cielo y que pronto podemos sentir sus efectos en la tierra. Y eso lo hacemos cuando meditamos. Por eso parémonos un momento en nuestra ajetreada vida y parémonos a meditar en las profecías que nos hablan acerca del cumplimiento del reino. Utilizamos nuestro tiempo y veámonos en el nuevo mundo. Imagínate que viene un niño, quizás tu hijo, y te pregunta: oye papá, estoy leyendo Revelación 21 y no entiendo. Papá, ¿qué es el sufrimiento? Pues mira, hijo mío, es que en el viejo mundo la gente sufría mucho. Ah, y papá, ¿y por qué no dice esto de que no va a haber más lágrimas? Si yo solo conozco las lágrimas de alegría. Ya, hijo mío, pero es que en el viejo mundo había lágrimas de dolor y nuestros seres queridos morían, dejaban de existir. ¿Puedes imaginarte en el nuevo mundo? En el nuevo mundo disfrutaremos de cosas que hoy son inimaginables. Y sabéis, amados hermanos y amigos, verte en el nuevo mundo no es fantasear. Verte en el nuevo mundo es prueba de que tienes fe. Dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. La palabra que aquí se traduce expectativa segura tiene que ver con un término bíblico que significa título de propiedad. Así que Jehová nos está diciendo: mira, hijo mío, si eres fiel y santificas mi nombre hasta el fin, yo ya te estoy dando tu escritura de tu parcela en el nuevo mundo. ¿Quién te puede decir a ti que eso es una fantasía? Si tienes tu escritura en la mano. Nadie.
porque el nuevo mundo no es una fantasía. El nuevo mundo es una realidad. Claro, el saber que el nuevo mundo es una realidad y desgastarnos por buscar el nuevo mundo va a poner ante nosotros retos que tengamos que cumplir. Es algo que no nos podemos callar. Tenemos que hablar con las personas de que el reino es una realidad, de que el reino existe de verdad. Tenemos que hacer lo que decía la hermana Gabriel, que tenía 88 años y había estado 42 años sirviendo de precursora. Y su lema era utilizar cada uno de los latidos de mi corazón para alabar a Jehová. Y es que tú y yo no podemos hacer menos. Si sabemos que el mundo es una realidad, que el reino es una realidad, tenemos que utilizar cada uno de los latidos de nuestro corazón, cada una de nuestras respiraciones, a despertar a las personas de ese dormir despiertos, de ese soñar despiertos. Y tenemos que ir a las casas de las personas para predicarles las buenas nuevas del reino. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo, ¿cuánto tiempo dedico a despertar a las personas de ese soñar despiertos de fantasías mundanales? Ahora tenemos el privilegio de vivir en tiempos muy emocionantes, porque se está dando a la gente la oportunidad de despertar de ese soñar despiertos. Algunos harán lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 8, que vamos a leer juntos. Isaías 29, 8. Dice, sí, tiene que suceder justamente como cuando alguien que tiene hambre sueña. Y fíjate, está comiendo y realmente despierta y su alma está vacía. Y justamente como cuando alguien que tiene sed sueña. Y fíjate, está bebiendo y realmente despierta y fíjate, está cansado y su alma está reseca. Las personas que no quieran despertar de su sueño, de ese soñar despiertos, les pasará como al que está soñando que come o bebe algo que le gusta mucho. ¿Qué le pasa cuando se despierta del sueño? Que está muerto de hambre, la he liado, y muerto de sed. Al final se da cuenta de las palabras que dijo Calderón, eso de que los sueños, sueños son. Por eso nosotros no nos dejemos engañar por las fantasías mundanales, sino más bien mantengamos nuestra mente y nuestro corazón fijos en las realidades del reino y disfrutaremos de bendiciones eternas. Hermano Miguel, queremos darte muchísimas gracias por la conferencia pública. Sin duda, hemos disfrutado mucho de ella, ¿verdad? Y en especial a nuestro Dios Jehová, porque conferencias como esta pues demuestra su interés en nosotros. Nos da estos consejos para que podamos seguir firmes en este mundo de Satanás. Pues ahora vamos a dar paso a la siguiente reunión, el estudio de la Atalaya. Y esta semana la dirigirá nuestro hermano Pedro Luis Rodríguez. Pues comenzaremos como es habitual, mediante entonar una canción a Jehová de alabanza. En esta ocasión es la canción 68 con el tema Sembremos semillas del reino, teniendo como texto temático Mateo 13, del 4 al 8. La canción es 68.
Pues por estar dominado este mundo por Satanás, a cada uno de nosotros se nos hace difícil diseminar la semilla de la verdad, de la Biblia. Entonces, debido a la apatía que hay, ¿por qué seguimos predicando los cristianos verdaderos? Pues lo que vamos a analizar en el estudio de Atalaya de hoy nos va a ayudar. Vamos a analizar las parábolas de la vid y del sembrador. En ella vamos a examinarlas en profundidad y se va a dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué seguimos predicando? El tema Jehová ama a los que llevan fruto con aguante ya nos indica un poquito por dónde va a ir el estudio. El texto temático de Lucas 8:15 nos dice: en cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que llevan fruto, fijaros, con aguante. Así daremos respuesta a preguntas: ¿qué puede hacer que nos desanimemos cuando predicamos en territorios donde la mayoría de la gente no nos escucha? ¿Qué puede o por qué decimos que todos podemos producir fruto en nuestro ministerio? ¿Y qué nos ayudará a seguir dando fruto con aguante? Pues al final del estudio, sin duda, vamos a tener la respuesta a estas preguntas y vamos a tener más convicción en que, como cristianos, debemos mostrar aguante en este tiempo del fin. Vamos a analizar este artículo. Para ello os invito a que vosotros podáis participar de manera plena, que es quienes lo van a desarrollar con vuestros comentarios, y de esta van a sacar el máximo provecho de este estudio. Pues vamos a dar lectura a los dos primeros párrafos. Sergio y Olinda son un matrimonio de precursores de más de 80 años de edad que viven en Estados Unidos. Últimamente, como les duelen las piernas, caminan con más dificultad. Pese a ello, a las 7 de la mañana llegan a una plaza muy concurrida de su ciudad. Se colocan cerca de una parada de autobús y comienzan a ofrecerles las publicaciones bíblicas a las personas. Llevan décadas haciendo esto. La mayoría de la gente no les hace caso, pero ellos siguen en su puesto, sonriendo a quienes los miran. Cuando dan las 12, regresan despacito a su casa. A la mañana siguiente estarán de vuelta a las 7 en punto. Estos hermanos predican el mensaje del reino en ese lugar 6 días a la semana durante todo el año. Igual que ellos, muchos fieles cristianos de todo el mundo llevan décadas viviendo en territorios en los que muy pocas personas aceptan el mensaje. Si este es su caso, lo felicitamos por su aguante. Su ejemplo anima a muchos otros siervos de Dios, incluso a los que tienen años de experiencia. Por ejemplo, fíjese en los comentarios que han hecho algunos superintendentes de circuito. Cuando predico con estos fieles hermanos, su ejemplo me fortalece. Su fidelidad me anima a perseverar con valor en la predicación y su ejemplo me llega a lo más hondo. Muy bien, pues hay dos preguntas. La parte A: ¿cómo nos hace sentir el ejemplo de los que predican fielmente en territorios poco productivos y por qué? ¿Cómo nos hace sentir el ejemplo de estos hermanos y por qué? Hermano Reyo, Ángel. Su ejemplo de aguante nos anima mucho y también nos motiva a nosotros a seguir desplegando este mismo aguante y a seguir perseverando en la predicación. Correcto, muy bien. Hermano Fonseca. Sí, estos ejemplos nos hacen hacernos sentir positivos en todo el momento de cara al ministerio, porque estos hermanos durante décadas ahí presentes y podían decir un día: bueno, hoy estoy un poquito cansado, no ir, pero ellos son así, confiaban, sabían que era un mandato de Jehová, que tenían que ir y predicar, entonces lo veían como que tenían que estar cada día ahí, y así han mantenido el aguante continuamente. Muy bien. Hermana Miriam. Sí, y vemos cómo ellos van todas las mañanas a este lugar predicando las buenas nuevas con el carrito, y se menciona que aunque la gran mayoría de las personas no les hacen caso, pero ellos siempre están con una sonrisa, con lo cual esto demuestra que están predicando alegremente las buenas nuevas. Eso es. ¿Qué podemos analizar de la situación que se da en la foto que encabeza el artículo? Hermana Esperanza. Pues en principio lo que sabemos es que estos hermanos tienen más de 80 años
y la fotografía muestra claramente que llevan mucho tiempo predicando con el expositor y que ya son personas que son conocidas, porque se ve la fotografía como una madre pasa con la niña y la niña les dice adiós como si fuese personas que ya para ellas son conocidas. Así que esto es un buen ejemplo para nosotros por la edad, por el celo de predicar y porque son personas amables que hasta los niños se dan cuenta que están ahí y les saludan. Muy bien. Hermana Carolina González. Sí, también se dice que están 6 días a la semana, 5 horas durante todo el año. A unas personas de su edad probablemente sería mucho más cómodo estar todo ese tiempo en su casa tranquilamente, quizás no cogiendo sol o incluso no pasando frío si llueve, y sin embargo ellos están ahí porque saben que es importante, lo que nos demuestra el aguante que tienen y lo agradecidos que debemos estar a este tipo de hermanos y el buen ejemplo que dan. Muy bien, esa es la idea. Ahora, la parte B dice, ¿qué dijo Jesús sobre predicar en su propio territorio? Y podíamos ver la nota. Hermana Carmen González. La nota dice que, como anotaron los 4 evangelistas, hasta Cristo reconoció que predicar en su propio territorio era difícil, porque él mismo dijo que nadie es profeta en su tierra. Eso es, muy bien. Así vemos que la predicación, en realidad en nuestros días, no es novedoso el que no tengamos mucha aceptación, sino que incluso el propio Cristo en su época ya tuvo que demostrar este aguante. Vamos a leer el párrafo 3 y nos introducirá más de pleno al estudio. En este artículo analizaremos estas 3 preguntas. ¿Qué puede hacer que a veces nos desanimemos? ¿Cómo podemos producir fruto? ¿Qué nos ayudará a seguir dando fruto con aguante? Las respuestas nos motivarán a terminar la obra que Jesús nos mandó hacer. Pues la pregunta, ¿qué 3 preguntas analizaremos y por qué? ¿Qué 3 preguntas? Hermana de tercero. Una de las preguntas es ¿qué puede hacer que a veces nos desanimemos? Muy bien. Otra más. Hermano González, Antonio. ¿Cómo podemos producir fruto? Muy bien. Y hermana Herrera. ¿Cómo nos ayudará seguir dando fruto con aguante? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué analizamos estas preguntas? Hermano tercero. Porque precisamente la respuesta a estas 3 preguntas lo que va a hacer es motivarnos a terminar la obra que Jesús nos haya encomendado a cada uno de nosotros. Muy bien, pues pasamos al primer subtítulo. ¿Qué puede hacer que nos desanimemos? Vamos a leer el párrafo 4. Predicar en un territorio donde casi nadie escucha el mensaje del reino puede ser desalentador. Si a usted le ha pasado esto, seguro que entiende cómo se sintió el apóstol Pablo. Durante su ministerio, que más o menos duró 30 años, ayudó a gran cantidad de personas a aceptar el cristianismo. Pero no logró que muchos judíos se hicieran cristianos. De hecho, la mayoría rechazó a Pablo y algunos hasta lo persiguieron. Él reconoció con franqueza que esa reacción tan negativa lo afectó mucho. Dijo, «Tengo gran desconsuelo e incesante dolor en mi corazón». ¿Por qué se sintió así? Porque amaba la predicación y también amaba a las personas, se preocupaba de corazón por los judíos y por eso le dolía tanto ver que rechazaban la misericordia de Dios. Pues las preguntas para el párrafo 4. La parte A. ¿Qué efecto tuvo en Pablo el que la mayoría de los judíos rechazara el cristianismo? Hermana de Aguilar. Sí, después de 30 años predicando, aunque consiguió que muchas personas fueran discípulos, la gran mayoría de los judíos le rechazaron e incluso le persiguieron. Y eso él mismo dijo que le causó un gran desconsuelo y dolor de corazón. Muy bien. Hermano de Lucas, Enrique. Cuando examinamos el registro de Hechos, hay numerosos acontecimientos donde los judíos, en este caso,
le plantearon una gran oposición. Por ejemplo, 14:19 dice cómo lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y esto pues sucedió a veces en una ciudad tras otra ciudad y esto afectaba a Pablo. Muy bien. Ahora, la parte B. ¿Por qué se sintió así? Hermana Julia. Pues la razón es que él amaba a su pueblo como judío, amaba lo que hacía y esto lo muestra el que él no se amargó contra ellos, sino todo lo contrario. Así es que se ve que el amor mostraba que siguió una y otra vez y muchas ocasiones, como están aquí registradas, dándoles esa oportunidad por amor y porque lo que decía lo tenía en el corazón y quería que ellos también lo vieran. Muy bien. Hermana García, Lina. Y precisamente como amaba a las personas, le dolía mucho que rechazaran la misericordia de Dios, porque sabía que si la aceptaban podían beneficiarse y por eso era por lo que él se sentía peor. Muy bien. Hermana de Conde, Paloma. Y no solamente que no aceptaron el mensaje, sino que incluso algunos hasta le persiguieron. Como dice Hechos 14:19, dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y dice que le apedrearon a Pablo, así que eso le causó gran dolor. Eso es. Así que estamos de acuerdo en que predicar en un territorio donde nadie escucha o no somos bien recibidos, pues es desalentador, ¿verdad? Vamos a ver qué nos puede motivar en este marco de circunstancias a seguir predicando. Vamos a leer el párrafo 5. Como Pablo, predicamos porque nos preocupamos de todo corazón por la gente. Sabemos por experiencia que servir a Jehová es lo mejor que podemos hacer en la vida. Ese es el motivo por el que nos gustaría que las personas que viven en nuestro territorio se dieran cuenta de lo que están perdiendo. Por ello, no dejamos de hablarles de la verdad sobre Jehová y su propósito para la humanidad. Ese mensaje es como un regalo que les llevamos y les pedimos que acepten. Cuando lo rechazan, es lógico que nos duela, igual que a Pablo. ¿Por qué nos sentimos así? No es porque nos falta fe, sino porque amamos la predicación y también amamos a las personas. Y debido a ello seguimos predicando, aunque a veces estemos desanimados. Una hermana llamada Elena, que lleva 25 años siendo precursora, dice: «No me resulta fácil predicar, pero estoy segura de que es la mejor obra que puedo hacer». ¿Verdad que muchos pensamos lo mismo? Pues la parte A para el párrafo 5, ¿qué nos motiva a predicar? Hermana Alonso, Lidia. Nos preocupamos de todo corazón por las personas y además sabemos que el servir a Jehová es lo mejor que podemos hacer en nuestra propia vida. Muy bien. Hermana de Rey, Joana. Sí, también consideramos muy importante el mandamiento que explicó Jesús en Mateo 22:39, que como ha dicho Lidia, ahí se dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y entonces esto es lo que nos motiva a llevar este mensaje a las personas. Muy bien, eso es. Y hermano Alonso, Pablo. Y como se nos ha mencionado en el discurso, no es una fantasía, es una realidad. Y si nosotros estamos convencidos de que es una realidad, queremos que las personas del territorio entiendan también que es una realidad y puedan poner sus vidas en armonía con los principios de la Biblia. Eso es, muy bien. Pues la parte B, porque es lógico que a veces nos sintamos desanimados. Hermana Mónica. Es lógico que nos duele igual que a Pablo, pero no es por falta de fe, sino porque amamos la predicación igual como él y también amamos la persona. Muy bien, eso es. Hermana del Río, Carmen. Y por el mismo hecho que se menciona aquí de esta hermana, no es fácil la predicación, a veces por motivos personales y a veces por el propio territorio, pero lo que sí tenemos muy claro es que es la mejor obra que podemos hacer y al mejor amo al que podemos servir. Eso es, muy bien. Carolina.
Y precisamente porque sabemos que es tan bueno para las personas, que les puede ayudar en su vida ahora y en el futuro, pues nos duele ver que rechazan un mensaje tan bueno que les puede beneficiar. Perfecto, muy bien. Hermana Carmen. Dice el párrafo que nosotros seguimos predicando aunque a veces estemos desanimados. Y es que precisamente cuando estamos desanimados necesitamos predicar más, porque eso es lo que nos da fuerza, lo que nos devuelve la alegría, porque al hacer esta obra Jehová nos da su bendición. Muy bien, así vemos lo importante de, aunque está esa situación, cómo podemos hacerla frente. Ahora, ¿cómo podemos producir fruto? Era otra pregunta que nos hacíamos en el párrafo 3. Pues vamos a verlo en el siguiente subtítulo, con cómo podemos producir fruto, el párrafo 6. Sin importar cómo sea el territorio donde predicamos, podemos producir fruto. ¿Por qué estamos tan seguros? Para responder a esta importante cuestión, vamos a examinar 2 pasajes en los que Jesús habló acerca de la necesidad de dar fruto. El primero de ellos trata sobre una vid. Pues, ¿qué cuestión analizaremos? Hermana Puri de González. Pues lo que vamos a analizar es cómo podemos producir fruto y lo primero que vamos a tratar es sobre la vid. Muy bien. Eso es. Hermano Enrique. Así, lo que vamos a ver es que el dar fruto no depende del territorio, sino que independientemente de que vivamos o prediquemos en territorios donde apenas nadie tenga interés, pues podemos estar convencidos y seguros de que todos podemos dar fruto. Y vamos a ver pasajes de ello. Pues muy bien. Entonces vamos a ver de qué manera y cómo Jesús lo ilustró con una parábola. Vamos a leer el párrafo 7. Juan 15, 1 al 5 y 8 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita, y todo el que lleva fruto, Él lo limpia, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo, y yo en unión con ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, asimismo tampoco pueden ustedes a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El 8 dice: Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Jesús mismo explicó que Él es la vid verdadera, su Padre es el cultivador y sus discípulos son los sarmientos o ramas. Luego les dijo a los apóstoles: Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Entonces, ¿qué significa llevar o producir fruto? En esta ocasión, Jesús no explicó qué representa el fruto, pero sí dio un dato importante que nos ayuda a saberlo. Muy bien, pues teniendo en cuenta la cita del Evangelio de Juan, ¿a qué representan el cultivador, la vid y las ramas? La parte A. Hermana que nos visitas. Según hemos leído en Juan 1 y 5, Jesucristo mismo explica que Él es la vid verdadera, que su padre es el cultivador y que sus discípulos eran los sarmientos o ramas. Muy bien. Hermana García, Lina. Y a continuación Jesús le dijo a los apóstoles, dice: mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Eso es, muy bien. ¿Y qué pregunta necesitamos responder? Hermano Ramón, Sergio. Sí, Jesús no explicó qué representa este fruto, así que debemos responder qué significa llevar o producir fruto. Y veremos que, aunque no lo explicó, sí que dio un dato importante que nos va a ayudar a saberlo. Muy bien. Pues vamos a averiguarlo. El párrafo 8. Jesús dijo lo siguiente con relación a su Padre: Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita. En otras palabras, para que Jehová nos considere sus siervos, tenemos que producir fruto. Por lo tanto, en este pasaje, dar fruto no puede significar hacer discípulos. ¿Por qué no?
porque eso significaría que los hermanos fieles que no logran hacer discípulos porque predican en territorios poco productivos serían como las ramas inútiles de las que habló Jesús. Pero eso es impensable, pues no podemos obligar a la gente a aceptar el mensaje. Además, Jehová nos ama y nunca nos rechazaría por no lograr algo que está fuera de nuestro alcance. Él no nos pide hacer cosas imposibles. Muy bien, pues uno de los párrafos clave del estudio, la parte A. ¿Por qué sabemos que dar fruto no puede significar hacer discípulos? Hermano Reyo, Jesús. No puede significar eso porque eso significaría que tantos hermanos por todo el mundo que son fieles y que han sido fieles en el pasado predicando y no han conseguido hacer discípulos, pues serían hermanos poco productivos y por lo tanto como los sarmientos inútiles que se echan al fuego. Incluso tenemos el ejemplo de Noé, él predicó por mucho tiempo y no lo escuchó nadie. ¿Significa eso que Jehová le desaprobó? Pues no, evidentemente no. Muy bien. Hermano que nos visitas. Jehová nos dio algo muy bonito, ¿no? Que es el don del libre albedrío. Así que cada uno puede decidir qué va a hacer, si va a aceptar ese mensaje o no. Así que Jehová no obliga a nadie que lo acepte. Así que nosotros tampoco podemos obligar a las personas que lo acepten. Por eso no nos podemos sentir mal. Muy bien. Hermano Rodríguez, Antonio. Sí, o sea, resumiendo todo ello, está muy bien. Sobre todo cuando habla en Mateo, que dice que todo sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita. O sea, eso quiere decir que en este pasaje tenemos que producir fruto. Lo que dice Jesús, palabra de Jehová, que si no lleva fruto, él lo quita. Entonces tenemos que producir fruto y por tanto habrá que ver que ese fruto no es hacer discípulos, porque entonces no podríamos aceptar, Jesús no nos aceptaría, porque tenemos que llevar fruto y el fruto tiene que ser otra cosa que hacer discípulos. Muy bien, eso es. Hermano Fonseca. Y en el tema pues, de los viñedos, el que entienda un poquito, pues le entiende perfectamente esta ilustración, porque los sarmientos que no llevan fruto, que son los que se han quitado anteriormente, son los que están metidos en el tronco de la vid, que se suele llamar vulgarmente chupones, que son los que quitan la savia o la fuerza a la planta. Estos son quitados ya automáticamente. Pero los demás, los que salen de la vid, que son los que dan el fruto, no todos llevan fruto, porque los primeros son los que dan el fruto, pero otros que están dentro de la vid también, pero no llevan fruto, estos se siguen dejando, porque estos dan protección, permiten el recorrido de la savia que pasa por toda la vid y a la vez pues da protección tanto de las inclemencias del tiempo como el sol, la lluvia, el viento, a los frutos de la vid también. Muy bien. Pues muchas gracias por explicarnos esta situación vivida. La pregunta B, ¿qué caracteriza a los requisitos de Dios? Hermana de Lucas, Teresa. Pues lo que caracteriza a Jehová y a sus requisitos es que es razonable. Él no nos pide cosas imposibles que no vamos a poder hacer. Muy bien. Hermana Carmen. Y lo que ha dicho Teresa lo vemos bien claro en Deuteronomio 30, del 11 al 14, porque todo lo que Jehová nos ha mandado lo tenemos a nuestro alcance para poderlo hacer. Él no nos manda cosas imposibles. Así que vemos lo razonable que es nuestro Dios y por eso es que si no podemos conseguir discípulos porque no responden las personas, eso Jehová no nos lo toma en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos adelante, en el párrafo 9. Entonces, ¿qué es el fruto que debemos producir? Sin duda, debe ser algo que todos podemos llevar a cabo. ¿Y qué obra nos ha mandado Jehová a todos sus siervos? La predicación del mensaje del reino. Esta conclusión la confirma la parábola de Jesús sobre el sembrador. Vamos a analizarla. ¿En qué obra debemos participar para producir fruto? Hermana Sonia. Pues vemos que el mandato era claro, era predicar en toda la tierra habitada y así luego vendría el fin. Así que vemos que la obra que tenemos que hacer es importante, no tenemos que ser parciales para que así llegue a todas las naciones y que todo el mundo pueda conocer a Jehová. Eso es, muy bien, muchas gracias. ¿Y qué parábola vamos a analizar y por qué? Ismael, de Lucas.
Pues porque en conclusión la confirma la parábola de Jesús sobre el sembrador y por eso vamos a analizarla. Muy bien. Pues es lo que vamos a hacer con relación a ello. Vamos a pasar al párrafo 10. Lucas 8, 5 al 8 dice: Un sembrador salió a sembrar su semilla. Pues bien, al ir sembrando, parte de ella cayó a lo largo del camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la masa rocosa y, después de brotar, se secó por no tener humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que crecieron con ella la ahogaron. Otra parte cayó sobre la tierra buena, y, después de brotar, produjo fruto de a 100 por 1. Al decir estas cosas, procedió a clamar: El que tiene oídos para escuchar, escuche. Y versículos 11 al 15. Bueno, la ilustración significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Entonces viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Los de sobre la masa rocosa son los que, cuando la oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan. En cuanto a la que cayó sobre los espinos, estos son los que han oído, pero por ser arrebatados por las inquietudes y las riquezas y los placeres de esta vida, son completamente ahogados y no llevan nada a perfección. En cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que, después de oír la palabra con un corazón excelente y bueno, la retienen y llevan fruto con aguante. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, o sea, el mensaje del reino. La tierra representa el corazón simbólico de las personas. La semilla que cayó en la tierra buena echó raíces y se convirtió en una nueva planta, por ejemplo, una de trigo. Luego produjo 100 veces más fruto. ¿Pero qué fruto da la planta del trigo? ¿Plantas más pequeñas? No, lo que produce son nuevas semillas, que con el tiempo llegan a ser nuevas plantas. En esta parábola, una sola semilla produce 100 semillas. ¿Qué relación tiene esto con nuestro ministerio? Muy bien, pues teniendo en cuenta la cita de Lucas, ¿qué representan la semilla y la tierra en la parábola del sembrador? Maribí de Fonseca. Pues la semilla es el mensaje del reino y me estoy liando. La semilla es el mensaje del reino y el suelo representa el corazón figurativo de las personas. Muy bien, eso es. Te damos muchas gracias. Esa es la idea, ¿verdad? Y la parte B, ¿qué fruto da la planta del trigo? Hermano Conde. Bueno, pues no da otras plantas en sí, sino da semilla, una multiplicación de semillas. Esto nos ayuda a ver, ¿verdad?, también que la predicación, uno siembra semillas, pero no sabe en dónde caen. En qué corazón caen no lo sabe. Aquí en la ilustración de Jesús, algunas cayeron al borde del camino, lo pisan, ahí no crecen, las rocas tampoco, porque no tienen profundidad, en los espinos lo ahogan, hasta que algunas caen en un suelo bueno, en un corazón bueno. Bueno, pues nuestra labor, como se ha dicho, es sembrar, echar, no hacer discípulos. Si salen, muy bien, estupendo, Jehová lo va a hacer crecer, pero el éxito está en eso, en echar semilla. Muy bien. Hermano Pérez, Delfín. Sí, y al mismo tiempo esas semillas con el tiempo se hacen, ya no lo sé decir, plantas, nuevas plantas. Eso es, que también a su vez llevan su fruto, ¿verdad? Así vamos a ver qué relación tiene esto con nuestro ministerio, la parábola del sembrador, que hemos podido ver. Vamos a leer el párrafo 11. Supongamos que hace algunos años nuestros padres o unos testigos nos enseñaron la verdad. ¿Cuánto se alegraron al ver que aceptábamos el mensaje del reino? Se puede decir que sembraron la semilla en una tierra buena. La semilla siguió creciendo hasta que estuvo lista para producir fruto. ¿Cuál?
Así como una planta produce nuevas semillas, no nuevas plantas, nosotros producimos nuevas semillas del reino, no nuevos discípulos. ¿Cómo la producimos? Al predicar el reino. Cada vez que de una forma u otra proclamamos este mensaje, es como si esparciéramos el mismo tipo de semilla que se plantó en nuestro corazón. Por lo tanto, esta parábola nos enseña que daremos fruto con aguante siempre que sigamos predicando. La parte A. ¿Qué relación tiene la parábola del sembrador con nuestro ministerio? Hermano Reyo, Ángel. Pues cada vez que participamos en la predicación es como si estuviéramos esparciendo semillas del reino, y es el mismo tipo de semilla que se plantó en nuestro corazón y que dio fruto y nos llegó a convertir en nuevos discípulos de Cristo. Muy bien. Hermana de Conde, Paloma. Y en otras ocasiones viene aquí la notita que dice que Jesús comparó la obra de hacer discípulos con sembrar y cosechar. Muy bien. Eso es. Y hermano Reyo. Y en cuanto al tipo de tierra, se menciona en el párrafo que seríamos pues la tierra buena, ¿no? En la que se siembra la semilla, ya que después de sembrar la semilla hemos producido una nueva planta. Muy bien, eso es. Ahora podemos ver la imagen del párrafo 11. ¿Cómo producimos fruto con aguante? Y ahí se ven varias situaciones. Hermana Julia. Pues como dice la parábola, el sembrador salió a sembrar. Y aquí vemos diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando se siembra por medio de hablar con las personas, hablando por teléfono, de casa en casa, informalmente o en el expositor. Entonces esa es nuestra labor y es nuestra manera de producir fruto. Muy bien. Vamos a analizar más con la pregunta B. ¿Cómo producimos nuevas semillas del reino? Hermana García, Lina. Sí, pues cada vez que predicamos de una forma u otra, es como si estuviéramos esparciendo semillas que caen en diferente tipo de tierra. Y es la misma semilla que en su día se plantó en nuestro corazón y no se sabe en el momento que puede dar fruto. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que daremos fruto con aguante siempre que salimos a predicar, porque siempre que predicamos estamos esparciendo semillas. Correcto, muy bien. Sí, hermana. Soy Carmen. Carmen. Lucas 6:45 nos recuerda que cuanto más amamos este mensaje que llevamos, cuanto más lo apreciamos, pues nuestro corazón, rebosante de este aprecio, nos impulsará a compartir o a sembrar estas semillas, porque dice que de la abundancia del corazón habla su boca. Muy bien, correcto. Así estamos viendo cómo un cristiano puede llevar fruto. No siempre es con los resultados, sino es con la acción. Y eso nos ayuda a nosotros a entender cómo el aguante es necesario en este tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver más sobre esta parábola de la vid en el párrafo 12. ¿Qué aprendemos de estos dos pasajes sobre la vid y el sembrador? Que nuestra capacidad para producir fruto no depende de cómo responda la gente del territorio, sino de nuestra fidelidad. Pablo señaló esto mismo al decir: cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Como vemos, se nos recompensa por nuestro trabajo, no por los resultados. Una hermana llamada Matilda, que lleva 20 años sirviendo de precursora, dice: me alegra saber que Jehová premia nuestros esfuerzos. Pues la parte A de este párrafo, ¿qué aprendemos de estos dos pasajes sobre la vid y el sembrador? Hermana Victoria. Pues que nuestra capacidad para producir fruto no depende de cómo responda la gente del territorio, sino de la fidelidad que nosotros tengamos. Y Pablo lo dijo,
De esta manera, cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Muy bien, muchas gracias. Y la parte B quizás es un poco también personal, pero podemos basarnos en la experiencia de una cierta hermana, ¿verdad? De Matilda. ¿Qué efecto tiene esto en usted? Hermana González, Puri. Pues nos hace sentir gozosos saber que Jehová nos va a premiar por nuestro esfuerzo, no por los resultados, sino por el esfuerzo que nosotros hacemos. Eso es, muy bien. Hermano León, Arturo. Me motiva mucho saber esta realidad porque me impulsa a no dejar descansar las manos, seguir adelante con esta obra tan importante que se está llevando a cabo y escuchar comentarios como esta precursora que lleva 2 décadas siendo fiel en este servicio. Le alegra saber que Jehová premia sus esfuerzos, pues de igual forma yo también me siento contento de saber que la recompensa no viene del resultado de la respuesta de la gente, sino del aguante que manifieste. Eso es, muy bien. Hermano Fonseca. Sí, muchas veces podemos pensar que vamos al ministerio, a lo mejor no conseguimos hablar con nadie o no tenemos ninguna conversación positiva, pero el ser constantes y estar ahí continuamente, que la gente nos ve, eso simplemente con el hecho de estar ahí, que nos vea nuestro comportamiento y nuestra forma de vestir, ya le estamos sembrando la semilla del reino. Eso es, muy bien. Hermano Rodríguez, Antonio. Sí, y eso significa que nunca debemos desanimarnos, porque el ánimo viene de que estamos haciendo la obra de Jehová, no del resultado. Correcto, muy bien, eso es. Así, esto es consolador, ¿verdad?, para todos nosotros, saber que nuestra predicación tiene un valor para Jehová, aunque no tenga unos resultados. Hermano Conde. Sí, esto anima mucho porque cada cristiano puede llevar fruto, llevamos fruto. Es verdad que a veces nos salen estudios, quisiéramos tener, pero no es esto. El fruto no se refiere a eso, sino a ser fieles en la predicación. Por eso esto nos da mucho ánimo cuando salimos a predicar y esto nos anima a salir más a predicar, a gastarnos más porque estamos llevando fruto. Muy bien, así es. Pues vamos a ver otro subtítulo. ¿Cómo podemos, teniendo claro ya este concepto que nos ayuda a entender las parábolas de la vid y el sembrador por parte de Cristo, cómo podemos seguir produciendo fruto? Esta es la parte más práctica. Vamos a leer los párrafos 13 y 14. ¿Qué nos ayudará a seguir produciendo fruto? Ya hemos visto cómo le hizo sentir a Pablo el que la mayoría de los judíos rechazara el mensaje del reino, pero nunca se dio por vencido. Fijémonos en lo que tiempo después explicó en su carta a los cristianos de Roma sobre lo que sentía por los judíos. Dijo: «La buena voluntad de mi corazón y mi ruego a Dios por ellos son, en realidad, para su salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto». ¿Por qué siguió predicándoles? Primero, explicó que lo hacía motivado por la buena voluntad de su corazón, es decir, porque deseaba de corazón que algunos judíos lograran la salvación. Segundo, señaló que le rogaba a Dios que ayudara a ciertos judíos a aceptar el mensaje del reino. Y tercero, añadió: tienen celo por Dios. Pablo veía lo mejor de cada persona, y él mismo sabía muy bien que el celo bien dirigido podía convertir a una persona sincera en un cristiano entusiasta. Muy bien, pues como hemos visto, el apóstol Pablo durante 30 años estuvo produciendo fruto. Y vamos a ver qué reflexiones llegó a él. Por eso, según Romanos 10, 1 y 2, ¿por qué motivos continuó predicando Pablo a los que rechazaban el mensaje del reino? Hermano de Lucas, Marco. Un primer motivo sería por la buena voluntad de su corazón, ya que lo vemos en el versículo 14 del capítulo 11 de Romanos, cuando dice que glorificaba su ministerio por si de algún modo salvaba a algún judío de entre ellos. Entonces vemos su buen corazón. Muy bien. Un segundo motivo, hermana Mar. También porque él rogaba a Jehová que ayudara a estos judíos a aceptar el mensaje del reino.
lo que significa que él tenía que seguir predicando para actuar en consecuencia, en armonía con sus oraciones. Muy bien. Y una tercera, hermana Reyo, Sandra. Sí, porque dicen tienen celo por Dios. Él veía siempre lo mejor de cada persona y él sabía que este celo podía convertir a una persona en cristiano. Muy bien. Pues, hermana García, Lina. Sí, y de acuerdo con Romanos 10, 1 y 2, efectivamente él sabía que tenían celo, pero les faltaba el conocimiento exacto. Por eso él nunca se dio por vencido e intentó en todo momento que su pueblo llegara a tener ese conocimiento exacto que les servía para la salvación. Muy bien, ¿eh? Así vamos a quedarnos con estos tres motivos que ayudaron al apóstol Pablo, porque son los que a nosotros también nos van a ayudar para seguir llevando fruto. Hemos visto uno, por destacarlo, repasarlo, cuál fue el primer motivo que ayudó al apóstol Pablo. Hermana Rosa. Deseaba que los judíos pues tuvieran salvación. Muy bien. Por lo tanto, ¿él qué motivación tenía? Hermana Julia. Pues era el amor por ellos, por los judíos. Correcto, muy bien. El segundo, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Hermana Carmen, Olivia. Sí, le hacía ruegos a Jehová Dios para que ellos aceptaran el reino de Dios, ¿no? O sea, muy bien. Primero el deseo, después la oración y el tercero, hermana Esperanza. Dice que tenían celo por Dios, pero por estas razones que Pablo veía lo mejor de esa persona, porque el celo les podía impulsar a llegar a conocer a Jehová. Correcto. Muy bien, pues tenemos estos motivos en la mente. Vamos a analizar el párrafo 15. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo? Primero, tratemos de conservar en el corazón el deseo de encontrar a quienes están correctamente dispuestos para vida eterna. Segundo, roguémosle a Jehová que abra el corazón de las personas sinceras. Silvana, que es precursora desde hace casi 30 años, dice: antes de llamar a las puertas, le pido a Jehová que me ayude a ser positiva. Supliquemos también a Dios que los ángeles nos conduzcan hasta quienes tienen un buen corazón. Un hermano llamado Robert, que lleva más de 30 años de precursor, dice: es emocionante colaborar con los ángeles, que saben lo que ocurre en la vida de las personas. Y tercero, procuremos ver lo bueno en la gente. Un anciano llamado Carl, que se bautizó hace más de 50 años, indica: busco cualquier pequeño detalle que revele que la persona tiene un buen corazón, como una sonrisa, una mirada amable o una pregunta sincera. Si hacemos estas cosas, seguiremos produciendo fruto igual que Pablo. Muy bien. Pues, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo? Mencione lo que hacen algunos hermanos. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo? Raquel. Pues una idea es el deseo de encontrar a las personas que son sinceras y que están dispuestas para vida eterna, y también pedirle a Jehová que haga con las personas del territorio lo mismo que hizo con Lidia, que leemos en Hechos 16:14, que le abrió el corazón ampliamente para que prestara atención a las cosas que Pablo les estaba hablando. Muy bien. ¿Y una tercera manera? Teresa, de Lucas. La tercera manera sería procurar ver lo bueno en la gente. Muy bien. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, ¿cómo lo han hecho algunos hermanos? ¿Qué experiencias nos relatan? Hermana Ana de Reyo. Sí, pues por ejemplo esta hermana que se llama Silvana dice que es precursora desde hace casi 30 años y dice que antes de llamar a las puertas pues le pide a Jehová que le ayude a ser positiva. Así que hace lo que mencionó antes Raquel, que
que hace lo primero que dice el párrafo, de conservar en el corazón el deseo de encontrar a quienes están dispuestos para vida eterna. Correcto, muy bien. ¿Cómo lo han trabajado también otros hermanos? Esta motivación que tenía el apóstol Pablo. Hermana Herrera, Miriam. Sí, pues menciona el ejemplo de un anciano Carl que lleva más de 50 años bautizado y menciona cómo él hacía en muchas ocasiones o hace una pequeña seña o muestra de sinceridad, de manera que él hace como una sonrisa, una mirada amable o una pregunta honesta para ver la reacción de la otra persona. Muy bien. Y Miriam, Bárbaro. Sí, aquí también se menciona la experiencia de un hermano llamado Robert, que dice que lleva más de 30 años como precursor. Él menciona que es emocionante colaborar con los ángeles porque saben lo que ocurre en la vida de las personas. Y como se menciona en el párrafo, dice que debemos de rogarle a Jehová que abra el corazón de las personas sinceras. No dice que se lo pidamos 1 o 2 veces en oración, sino que se lo rogamos, o sea, que sea algo constante. Eso es, muy bien. Qué buenos consejos por parte de los hermanos, ¿verdad? Por su experiencia. Ver cómo una persona puede dar resultado, aunque estemos llevando nuestro fruto. Puede dar fruto también esta persona, esta semilla que plantemos. Y qué expectación, ¿verdad? Colaborar con Jehová y de la mano de los ángeles en este campo. Si nosotros vemos así, sin duda que nos vamos a sentir motivados para seguir llevando fruto. Ahora nos toca la parte más práctica y activa para cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente subtítulo: no dejes descansar la mano. Vamos a leer los párrafos 16 y 17. Aunque a veces nos parezca que el mensaje que predicamos no echa raíces en el corazón de la gente, no debemos quitarle importancia al efecto que tiene nuestra obra de sembrar la semilla. Es verdad que muchas personas no nos escuchan, pero sí se fijan en nosotros. Ven que vamos bien vestidos, que somos educados y que siempre llevamos una sonrisa en la cara. Es posible que con el tiempo nuestra conducta haga que algunos se replanteen la mala opinión que tienen sobre nosotros. Eso fue lo que notaron Sergio y Olinda, mencionados en el primer párrafo. Él cuenta: no fuimos a la plaza durante cierto tiempo porque estuvimos enfermos. Cuando regresamos, las personas nos preguntaban qué nos había pasado y nos decían que nos habían extrañado. Y Olinda añade con una sonrisa: los conductores de autobús nos saludaban y algunos nos decían desde su asiento: buen trabajo. Hasta nos pedían las revistas. Un día, este matrimonio se llevó una sorpresa. Un hombre se detuvo junto a su carrito, les regaló un ramo de flores y les dio las gracias por su labor. Muy bien, pues vamos a dirigirnos a Eclesiastés 11:6. Y Paula, por favor. Por la mañana siembra tu semilla y hasta el atardecer no dejes descansar la mano, pues no sabes dónde tendrá éxito esto, aquí o allí, o si ambos a la par serán buenos. Muy bien, pues teniendo en mente esta cita bíblica, ¿qué lección podemos aprender de lo que dice Eclesiastés 11:6? Hermano de Lucas, Enrique. Que no debemos quitar importancia a esta exhortación o mandato que se nos da. Es decir, que no dejemos descansar la mano, que seamos constantes y laboriosos, porque los resultados que podemos obtener nosotros mismos no podemos ser conscientes de hasta qué grado podemos llegar a tener éxito, pero sobre todo la importancia de cumplir nuestra parte. Muy bien, eso es. Hermana de León, Eliet. Sí, nos recuerda el valor de la perseverancia, del aguante, como veíamos en el dibujo del párrafo 11, esa serie de ilustraciones, de fotografías de hermanos en distintas situaciones que aprovechan todo momento en la predicación pública, en el expositor, de todos los métodos que la organización nos ha enseñado, por teléfono, de manera informal, de casa en casa. Uno nunca sabe cuándo va a tener la semilla, cuándo va a producir fruto, cuándo va a germinar. Muy bien, eso es. Hermana Julia. Lo más insospechable es lo que puede ocurrir en el corazón de una persona. Si me permites una experiencia personal, un día que hacía mucho calor, que íbamos Toti y yo, encontramos una persona muy religiosa, era adventista o algo así.
Dijo, no, yo estoy muy comprometida con mi iglesia, pero hay que reconocer que ustedes ponen más corazón, dedican más tiempo a esta obra que hacen. Y ahora hizo un comentario que yo nunca lo hubiese pensado. Dice, porque hay que reconocer que ustedes ya tienen una edad. Digo, pues mira, hasta la edad les hace pensar en nuestra labor. Pues me vine muy contenta. Muy bien. Efectivamente, podría ser respuesta a la parte B, ¿no? De un ejemplo del efecto que puede tener nuestra obra en quienes nos observan. Así, la edad puede ser algo que observen las personas de cómo llevamos fruto, ¿verdad? Hermana Miriam. Sí, pues se menciona el ejemplo de Sergio y Olinda, que ya lo vimos al principio, como ellos pues tuvieron una racha de estar enfermitos los dos. Entonces vemos como la gente los echaba de menos. Entonces cuando regresaron vemos como varias personas, inclusive el señor del autobús también se lo dijo, que les habían echado de menos y por lo visto también debido a esto pues les regalaron también un ramo de flores. Así que vemos el agradecimiento de las personas, aunque pensemos que no estamos predicando, pero directa e indirectamente se está haciendo. Correcto, muy bien. Hermana Esperanza. Y citando del matrimonio del párrafo primero, el dibujo, se ve como, a pesar de que los hermanos que están en el expositor son mayores, pero están muy bien arreglados, se les ve que su vestimenta es correcta y, claro, cuando una persona ve a alguien así, que está bien vestido, que está limpio, entonces eso te llama la atención y se muestra claramente como hasta el caso de la niña veía a una persona mayor, a los dos, el matrimonio, y sin embargo ella no los rechazaba, al contrario, él les decía adiós porque a la niña incluso le gustaba a esa pareja. Muy bien, sí, se da atención a ello, ¿verdad? Así que no nos escuchan, eso es una evidencia en muchas partes de la tierra, en el territorio, pero lo que sí hacen es observarnos. Por lo tanto, eso ya es una manera de llevar fruto. En muchos lugares, simplemente nuestra presencia ya nos identifican como testigos de Jehová. Eso ya estamos cumpliendo con el propósito de llevar la predicación. Es cierto que, como dice la parábola del sembrador, no podemos fijarnos dónde cae cada semilla en diferentes terrenos, pero lo importante es el fruto que llevamos. Como estamos viendo, de muchas maneras, como estamos mencionando mediante las experiencias. Pues vamos a ver el párrafo animador, el párrafo 18. La Biblia dice, no dejes descansar la mano. Así es, mientras sigamos sembrando la semilla del reino, aportaremos nuestro valioso granito de arena a la hora de dar testimonio a todas las naciones. Sobre todo, sentiremos la gran alegría de saber que tenemos la aprobación de Jehová, pues Él ama a todos los que llevan fruto con aguante. Muy bien. Pues muchas gracias, hermano Aguilar, por tu buena lectura. Así, ¿por qué está usted resuelto a dar fruto con aguante? Hermano González, Antonio. Jehová está interesado en que dejemos nuestra semillita en nuestro territorio. Él no desea que descansemos nuestras manos o bajemos nuestras manos no predicando las buenas nuevas. Así que la semilla la tenemos que llevar de casa en casa y transmitírsela, como Jehová nos ha mandado en Mateo 24:14. Muy bien. Hermano León. Estoy resuelto a seguir manifestando fruto con aguante porque eso me dará la aprobación de Jehová y también una satisfacción interna de que estoy haciendo su voluntad. Correcto, muy bien. Hermano Alonso. También podría ocurrir, no sabemos si esa semilla puede dar fruto y cuándo. Hay un montón de experiencias en nuestras publicaciones y experiencias personales de que a lo mejor con el tiempo, pues al final la persona, aquella semilla o aquella palabra que se le dijo o aquella conversación que se tuvo, caló en su corazón y llegó un momento en que quizás por años no, pero después llegó a dar su fruto y llegó a ser hermano nuestro. Muy bien.
Hermana Lina. Yo también quiero seguir haciéndolo porque si Jehová ama a los que llevan fruto con aguante, yo quiero conseguir o seguir consiguiendo el amor de Jehová, su cuidado como ya lo hace y que pueda pues aguantar hasta el fin. Muy bien. Así, Antonio Rodríguez. Creo que fue la semana pasada, ¿no? O estoy yo en mi mente, hay tantas cosas que leemos. Esta hermana que dice que en su lugar de trabajo habló con un compañero, desapareció tal, y al cabo de los años, un discurso público y apareció el que él había dado testimonio. El testimonio que ella había dado, no sabía nada de él y apareció el discurso público de esta semana y era el hermano, era la persona que le había dado. La prueba que echó la semilla y fructificó. Eso es. Esa hay muchas experiencias así. Eso es, muy bien. Sí, hermano. Aquí nos anima a no dejar de descansar la mano. En el momento que el sembrador descansa la mano, siguen dando y no cae semilla en esa tierra. Así que, en mi caso, pues resuelto a que pueda caer la máxima semilla en el corazón de las personas, porque estamos rodeados. Y muchas veces también me pregunto si Jehová me puede hacer una pregunta, no me puede decir, bueno, ¿y tú cuántas semillas has sembrado? ¿No? Pues para saberle responder, porque sabemos que Él nos ha encargado esta misión, somos responsables de ella, y poderle, pues, primeramente dar las gracias y luego, pues, lo feliz que me hace de que Él se sienta contento de este trabajo que hacemos. Muy bien. Y es la única manera de sacar provecho a nuestro trabajo. Ya que estamos predicando y es un deber cristiano, el hecho de que no dejemos descansar nuestra mano, como decía bien el hermano, esa porción de terreno que nosotros no hemos esparcido semilla se quedará sin producir fruto. Por lo tanto, tampoco va a tener resultado. Y Jehová lo que espera es que la mayoría de la tierra tenga producto. Y cuando un sembrador hace su labor, idéntico, espera un resultado. Nosotros llevamos el fruto. Esa es la idea. Pues vamos a repasar un poquito el concepto general del estudio. Para las preguntas, ¿puede explicarlo? ¿Qué puede hacer que nos desanimemos cuando predicamos en territorios donde la mayoría de la gente no nos escucha? ¿Qué es lo que nos desanima? Hermana de tercero. Sí, pues precisamente el hecho de que amamos a las personas, amamos al prójimo y que rechacen la misericordia de Jehová, pues esto nos puede desanimar, pero al igual que Jehová, Él desea que se arrepientan y que puedan disfrutar de esta misericordia y por eso no vamos a dejar en nuestro empeño por que nos escuchen. Muy bien. Eso es. ¿Por qué decimos que todos podemos producir fruto en nuestro ministerio? Hermano Aguilar. Porque el fruto no consiste en el buen resultado que podamos obtener en el ministerio, sino en cumplir con nuestra asignación de buena manera y con fidelidad, como nos manda Jehová. Correcto, muy bien. Hermano Alonso. Si nos vamos a una fotografía, las diferentes formas que podemos llevar el fruto. Por ejemplo, la predicación por teléfono, la predicación de casa en casa, la predicación informal y también la predicación pública con los exhibidores. Muy bien. ¿Y qué nos ayudará a seguir dando fruto con aguante? Carolina. Las mismas tres cosas que ayudaron a Pablo, que vimos que era mantener el corazón, el amor por las personas en el corazón, orarle a Dios para que nos guíe a las personas que tienen buen corazón y también buscar lo bueno en las personas. Eso es, muy bien. Hermana Sandra. Saber que tenemos la aprobación de Jehová y que Jehová valora muchísimo nuestros esfuerzos y sobre todo que Él ama a todos los que llevan fruto. Eso es, muy bien. Pues la verdad que el secreto del aguante para que Jehová nos ame es retener la palabra de Dios, como dice, manteniendo viva en nuestra mente y corazón su palabra de Dios. Como hemos visto, es mediante seguir en esa actitud, como tuvo el apóstol Pablo. Después de 30 años, él seguía con ese aguante. Él en muchos lugares fue expulsado, fue golpeado, encerrado, castigado, pero aún así mostró ese aguante. ¿Por qué? Porque retuvo la palabra de Dios en su corazón.
Así debemos mostrar ese mismo interés por las personas. Una segunda manera, pedir a Jehová en oración que nos bendiga cuando llevamos fruto. De esta manera también más personas se puedan beneficiar y una vez que germine esa semilla, producirá de a 30, de a 100, etc. Y cómo no, una manera también buena es tratar de ver lo bueno en las personas. Nosotros somos personas observadas cuando llevamos fruto y no siempre nuestro resultado es en la predicación, sino, como hemos visto, hay muchas experiencias que a posteriori germinan, porque nosotros no hemos dejado descansar nuestra mano. Que Jehová nos ame por mostrar aguante. Muchas gracias por vuestra participación. Así hemos abarcado muy bien entre todos, con vuestra preparación, este artículo tan provechoso en este tiempo, que Satanás se empeña en que precisamente tengamos todo lo contrario, que estemos cansados y no tengamos aguante. Pues concluimos la reunión. Vamos a entonar una canción de alabanza a Jehová con un tema muy apropiado. Anunciaré la verdad del reino, basado en el texto temático de Hechos 20, 20 y 21. Canción 72. Y a continuación nuestro hermano Miguel dirigirá a Jehová en oración.